más que hablar técnicamente, quisiera situar la discusión sobre los impuestos en el contexto de la política ambiental del nuevo gobierno. Para eso me parece importante reiterar algunos aspectos del programa y de los principios de nuestra política ambiental. La presidenta Bachelet ha definido lo que podríamos llamar los ejes estructurantes de la política ambiental. Y eso consiste básicamente en primer término, un nuevo y activo rol del Estado en la política ambiental. Como ustedes saben, hasta el momento la política ambiental más bien ha sido consistente con una política de carácter subsidiaria en materia ambiental. En segundo término, un nuevo principio, podríamos decirlo, es el tema de la equidad ambiental. Y por equidad ambiental entendemos lo que se entiende en inglés, digamos, environmental justice, en el sentido que los costos del desarrollo no caigan desproporcionadamente sobre aquellos sectores más vulnerables. Ambos temas son absolutamente centrales para entender la política ambiental y entender en consecuencia la lógica de los impuestos. Además tenemos 10 ejes programáticos centrales asociados a la política ambiental, y si uno mira estos 10 ejes, primero comenzamos con la reforma tributaria, pero los siguientes 6 o 7 son ejes que están intrínsecamente relacionados con estos impuestos que estamos viendo. No voy a entrar en detalle, pero como ustedes verán ahí, ¿verdad?, tanto los aspectos de participación ciudadana y ordenamiento territorial como cambio climático son centrales y voy a seguir explicando. Además quiero reiterar, a veces se nos olvidan algunas veces los principios básicos de nuestra política ambiental. Y quiero reiterar, por cierto, el tema de quien contamina paga, pero también otros aspectos de los principios de nuestra política ambiental, por ejemplo, la eficiencia. La eficiencia típicamente se ha entendido como que la política ambiental debe ser a menor costo, pero yo creo que también la debemos entender en el sentido que lo entendemos los economistas, que es básicamente internalizar los costos externos, generar mayor beneficio social y una eficiencia en el sentido del óptimo social. Nuevamente, en ese contexto hay que entender nuestro proyecto de reforma tributaria. Si nosotros entendemos en consecuencia que estos son los principios estructurantes de una política ambiental y vemos que las externalidades del proceso económico son hay que internalizarlas para tener mayor eficiencia y reconocer que quien contamina paga, y miramos a nivel mundial, vemos que Chile es de los países que menores impuestos o ingresos generan en torno a estos impuestos externos. Vemos que ahí Chile es de los países menores, con un impuesto que es básicamente el impuesto al combustible y que a su vez es un impuesto que genera una serie de distorsiones bastante importantes. Aquí tenemos el diferencial de precio entre gasolina y diésel y vemos que el caso de Chile es de los diferenciales o de la brecha más amplia entre el diésel y la gasolina. ¿Por qué señalo esto? Porque los objetivos de la propuesta están relacionados, en primer término, por reconocer los costos sociales, por el daño ambiental asociado a los procesos productivos, corregir incentivos perversos que hay en el sistema económico y en las políticas públicas, como por ejemplo el impuesto al combustible, y explicitar aquellos principios de la política ambiental que sean centrales a nuestra gestión ambiental. Además, yo creo que es importante reconocer dos aspectos adicionales que reconocen estos impuestos. Primero, explícitamente reconocer el impacto de la salud en materia de contaminación, que lo hace el impuesto a los contaminantes locales, y hacer una diferencia territorial, que también es innovador en el ámbito de los impuestos, en Chile y en general. Finalmente, por cierto, contribuir a la discusión de lo que hace el la propuesta tributaria tiene básicamente 3 impuestos. Un impuesto que es a la importación de vehículos diésel, cuyo propósito central es cerrar esta brecha entre el impuesto a la gasolina y el impuesto al diésel. Naturalmente hubiese sido preferible subir el impuesto al diésel, pero hay otros tipos de problemas y otros costos sociales asociados con esa política. El segundo impuesto es el impuesto a las emisiones contaminantes locales. Quiero reiterar que esto es extremadamente interesante desde el punto de vista de la innovación de política pública, porque hay un reconocimiento explícito
del rol del Ministerio de Medio Ambiente para reconocer el tema del daño ambiental y el costo social. Y en segundo término, es un impuesto que apoya decididamente la descontaminación, los esfuerzos que estamos haciendo ahora en la política de descontaminación, como se ha mencionado el subsecretario. Y finalmente tenemos este impuesto al CO2, que es el que nos convoca hoy día. El impuesto al CO2, ustedes son expertos, no tengo que hablar mucho de esto. Quiero simplemente mostrarles este grafiquito que se nos olvida, siempre lo hacemos en las primeras clases de economía ambiental, ¿verdad? En el cual teóricamente el impuesto es equivalente a los permisos de emisión transable. Pero la evidencia internacional nos señala que al fijar los permisos de emisión transable tenemos mucha incertidumbre en torno a los precios asociados a la contaminación. Y por lo tanto puede ser contraproducente desde el punto de vista de la política pública y el tipo de señales que tiene que enviar el Estado respecto a los principios que he señalado: responsabilidad, eficiencia y quien contamina paga. Consecuencia, a nivel internacional hay un mayor reconocimiento que los permisos de emisión transable puede que no sean los más convenientes desde el punto de vista de la gestión ambiental y específicamente para tratar el tema del CO2. Aquí tengo una tabla que muestra los impuestos al carbono y vemos que a nivel nacional se están implementando en 11 países, a nivel subnacional en un país. Estas son las últimas cifras que vienen de un informe del Banco Mundial, y que los permisos de emisión transable, con excepción de los 31 países en el sistema regional de la Unión Europea, son bastante bajos. Y hay una serie de países que lo están considerando y aparentemente están inclinándose hacia los impuestos CO2 como el instrumento central en la política para apoyar la disminución de los gases de efecto invernadero. Aquí ustedes ven el nivel de los impuestos que hay a nivel global. Vemos que varían bastante y la propuesta que tiene Chile en esta materia es de las más bajas del mundo. Tenemos aquí los precios, los impuestos de Suecia, Noruega y Suiza, que son los más altos del mundo, y en el caso de Chile vemos que apenas un pequeño impuesto para poder iniciar esta discusión. Naturalmente que los impuestos no afectan a todas las emisiones. Este gráfico demuestra en los países, no se nota el mapa mundo, pero aquí vemos que a nivel mundial estamos viendo que varía la cantidad de sectores o actividades o emisiones que son afectas a este tipo de impuestos, habiendo países que es el mayor, Japón, del orden del 70%, a países donde, como Finlandia, del orden del 15%. En el caso, bueno, la siguiente, por favor. Hay poca evidencia todavía respecto al impacto central o específico que tienen los impuestos sobre las emisiones. Hay algunos estudios que se han realizado. Aquí hicimos un resumen de algunos de esos estudios y vemos que hay una reducción importante, pero que aún todavía no tenemos toda la información para la reducción. Para estimar exactamente la reducción que tienen este tipo de impuestos, pero sabemos que van a tener un impacto importante y también cumple una función muy importante desde el punto de vista de la señal política que envían. Nosotros entendemos que en el caso chileno este esfuerzo es importante desde el punto de vista de la señal que genera. No tenemos antecedentes precisos y parte del esfuerzo que tenemos que hacer en MAP es hacer estimaciones más precisas respecto a cuál va a ser el impacto final de estos impuestos. Tenemos algunos antecedentes que salen del Ministerio de Hacienda respecto a la recaudación por contaminantes y nos da una idea de las prioridades y los esfuerzos que la política pública va a hacer en esta materia. Y aquí vemos que del orden del 80% de la recaudación está en torno al contaminante CO2, y si lo miramos por combustible, vemos que también, ¿cierto, por favor? El orden la carga principal es sobre el carbón, precisamente para reconocer a través de este impuesto el impacto o nuestros compromisos a través de la disminución de los gases de efecto invernadero. ¿Sí?
Quiero reiterar que también hay una serie de beneficios adicionales con este impuesto que son importantes destacar. Un minuto, creo que voy a cumplir. Sí. Que son importantes a destacar. El impuesto significa un desafío importante desde el punto de vista de la institucionalidad que genera. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a construir una institucionalidad efectivamente de seguridad de la empresa en el largo plazo? Que sea un impuesto que sea razonable, por una parte, que los sistemas de monitoría sean razonables. Y yo creo que estamos a puertas de crear un sistema que es extremadamente interesante desde ese punto de vista y que va a servir para un sinnúmero de actividades o de objetivos relacionados tanto con los impuestos, la política ambiental, como el tema del monitoreo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Bueno, siguiente por favor, lo vamos a hacer básicamente sobre un sistema que actualmente existe, siguiente por favor, que es el registro de emisiones totales contaminantes. Va a haber un sistema de monitoreo continuo. Ahora no va a ser posible eso en todas las situaciones, por lo tanto va a diseñarse sistemas alternativos de monitoreo y de declaraciones, pero yo creo que lo más importante es que se va a reportar a través de la ventanilla única del sistema de registro de emisiones totales contaminantes. El siguiente, no sé, un sistema de monitoreo con un reporte, y el siguiente es tendríamos una suerte de esquema como este de certificación de emisiones, donde tenemos la superintendencia haciendo la evaluación. Esta información se envía al Servicio de Impuestos Internos y luego a través del REDSE, de registro de emisiones totales de transferencias contaminantes, tendríamos la información para la declaración jurada. Esto abre la puerta para tener un sistema de información moderno, que tenga todo tipo de registro. Solo quiero terminar un par de cosas más. Nosotros visualizamos esto como un primer apronte a los temas asociados a introducir tanto impuestos, permisos de emisión transable o otros sistemas de gestión para poder fortalecer la política ambiental. Es un impuesto relativamente bajo, ya en sí genera una serie de desafíos, pero permite, por cierto, comenzar a discutir, y eso esperamos poder discutirlo con todos ustedes, sistemas institucionales para poder resolver estos problemas. En el largo plazo no hay ninguna razón para no discutir o impuestos más altos, o impuestos diferenciados, o sistemas de offsetting, ¿verdad? O, por cierto, un esquema de permisos de emisión transable más sofisticado. Son todos temas que están sobre la mesa, pero se necesita un primer puntapié, un primer inicio de discusión para poder entender bien lo que significa para las empresas, lo que significa para el Estado y el tipo de sistema institucional que necesitamos para poder elaborar estos sistemas que son extremadamente complejos. Con eso me quedo. Muchas gracias.